México Social está en Piedras Negras, una frontera en el norte de Coahuila que sin duda es la entrada a San Antonio y nuevamente a toda la Unión Americana. Por eso agradezco mucho que podamos conocer esta frontera. Gracias, Paul Rincón, de estar esta entrevista, para que nos platicas en términos generales. ¿Cómo podrías describir esta parte de la frontera Estados Unidos-México? ¿Cuál sería la manera de describirla a la gente que nos puede ver? La palabra que yo usaría si alguien me preguntara a mí de la frontera esta es, yo les diría que es la frontera ideal. ¿Por qué digo eso? Porque pues está muy segura. Tenemos todo aquí en esta frontera, sea del lado americano, del lado mexicano. A diario nosotros aquí por los puentes estos, CBP que es Aduana y Protección Fronteriza, Customs and Border Protection, es responsable por procesar 10,000 vehículos al día por aquí, por este puente, ¿no? Entre los dos puentes. Son 700 trailers los que procesamos y bastante cantidad y tráfico de ferrocarril también. La gente que viaja por aquí va y viene, sean los americanos al lado mexicano o al revés, los mexicanos al lado americano. ¿Cuál es el flujo de personas? Personas caminando, personas... A diario pueden ser 30,000 personas. ¿A tanto así? 30,000 personas a diario que vienen a compras a los Estados Unidos, vienen a visitar. Unos viven en México, que son ciudadanos y vienen para acá, o residentes. Y al revés, ¿no? Hay gente que va muy seguido al lado mexicano también. En este caso, tanto esta zona como la zona americana, ha venido llegando gente del sur al norte, gente sí de Centroamérica, pero también mexicanos. Pero nuevamente, pareciera ser que las dos ciudades, las dos autoridades han logrado hasta ahora un proceso ordenado. Pues del lado mexicano hay una estructura de gobierno municipal que se comunica bien, y ustedes al revés, y pareciera ser que es un modelo ideal. ¿Es así? O sea, es la percepción es exactamente sí. Yo le doy mucho crédito a eso, es la coordinación entre los Estados Unidos y México. Así como le dices tú, aquí al nivel municipal, la coordinación y cómo tienen ellos organizado todo el flujo de personas que llega aquí. Aquí lo que han visto, yo creo, los migrantes que han llegado a estos lugares es que hay bastante movimiento. Poco después de que llegan aquí a la frontera, después ya les toca aquí el proceso con nosotros de asilo político, y esa es una actividad que existe, y a diario estamos nosotros recibiendo a personas. Y por esa misma razón yo creo que la persona, aparte de que se siente muy segura aquí estando en Piedras Negras, sí, saben muy bien y escuchan, y ellos mismos se platican entre ellos de que hay bastante movimiento aquí, que les va a tocar pronto la audiencia, ¿no? Antes del juez. La cita. Y platícanos esa parte, ¿cómo funciona el proceso americano? Es un sistema que es muy ordenado. Por ejemplo, aquí con nosotros, con CBP en los puentes, el trabajo de nosotros es recibir a la persona y documentar la llegada de ellos, ¿no? Completar un caso que normalmente por persona se puede tardar de 2 a 4 horas, dependiendo. Sí. Se les toma una declaración bajo juramento, se documenta toda la información biográfica de ellos, y ya cuando CBP termina el proceso de ellos, esa persona entonces se lleva a un centro de detención. En el centro de detención es donde van a esperar ellos la siguiente audiencia y entrevista ante de un oficial de asilo político. Sí. Ese oficial de asilo político es el que hace esa determinación. Si la persona esta y el temor que ellos tienen es válido, ¿no? A ese punto entonces ellos deciden si la persona sí va a ser aprobada para el proceso de asilo político. También tienen el derecho estas personas de tener una audiencia ante un juez de migración también, para que el juez también haga esa determinación. Así es que el trabajo de nosotros aquí es más que nada procesar, documentar todo. Para llevarlo ya, digamos, al experto. Al experto que debe analizar. Mucho se ha dicho, y ha habido grandes, digamos, reportajes sobre los niños no acompañados. Sí. Y estoy hablando de un niño no acompañado de 14, de 15, de 16 años, el cual por alguna razón llegó solo, y ustedes lo detienen o aparece en esa parte. Uh-huh. Y estas imágenes duras que hemos visto de lugares donde fueron llevados,
no en condiciones. ¿Eso ya se está resolviendo? ¿Cómo está el caso de los niños, que es una de las cosas más complicadas que tenemos enfrente? Muy complicadas. Eso lo hemos tratado nosotros desde mucho antes que existiera todo esto de las caravanas, ¿no? Y de la situación de migración que existe ahorita. Para nosotros, siempre nosotros hemos trabajado a nuestra capacidad. Los puertos de entrada nunca han sido centros de detención. Siempre el puerto de entrada era un lugar donde la persona se presentaba a la revisión y rápidamente se pasaba a la siguiente revisión o se le daba la entrada al país, ¿no? Nosotros hemos tenido que modificar un poco aquí nuestras oficinas y nosotros a diario, como te digo, estamos trabajando a cierta cantidad que es nuestra capacidad, que a diario estamos nosotros al 100%. Aunque estemos al 100%, si nos llega un niño que viene solo, entrada para ellos es automática al proceso de nosotros. Aquí nosotros, por parte de la modificación esta de nuestras oficinas, hemos hecho nuestras oficinas muy cómodas para los niños estos porque pues entendemos, ¿no? Y todos somos padres, entendemos que estos pobres niños o niñas vienen con mucho miedo, que se sienten solos. En muchas ocasiones mis propios oficiales han ido a las tiendas aquí en Eagle Pass a comprar ellos de sus bolsas, o sea ropa, o sea juguetes, o sea lo que sea, ¿no? Para que estos niños estén entretenidos aquí y no se sientan tan solos. Es algo que nos afecta a nosotros mucho, que nos da mucha lástima, pero a ellos se les da la prioridad y se tratan lo mejor posible. Yo te agradezco mucho el testimonio. Tengo la impresión de que, no obstante este proceso ordenado, yo diría hasta amable, y por eso te agradezco mucho, de comunicación entre el municipio, eso, México tiene que hacer más, tiene que tener más inversión, más recursos, porque aquí en este caso tenemos un municipio con las capacidades y con los actores, ¿no? Con personas que comunican y están trabajando 7x7, pero no puede depender de eso. Yo creo que México tiene que, el gobierno federal, el gobierno, tiene que invertir más en migración, en estructuras allá, para que este proceso, que no va a terminar, por lo menos mi impresión es de que esto va a ser así, siga habiendo las condiciones en Centroamérica, en África, se cierra el Mediterráneo y bueno, el crimen organizado trae gente. Y en ese sentido, quiero agradecerte mucho el que nos hayas podido dar este testimonio aquí en esta frontera, en el guardarrayas, como dices. De este lado está Estados Unidos, aquí está México, pero si hubiera esta comunicación, podríamos realmente asegurar que el derecho a la migración pueda darse de una manera ordenada, pero también humanitaria. Muchas gracias por dejarnos estar aquí. De nada, gracias a ti. Gracias mucho. Gracias. Continuamos. Estamos en Piedras Negras, una frontera más, pero sin duda una frontera que, déjenme decirlo, es emblemática, y por eso agradezco mucho a Héctor Menchaca, enlace municipal con la Autoridad Fronteriza de Estados Unidos, que durante estos primeros meses de gestión, porque hay que decirlo, es una administración que inició este año, ha enfrentado un enorme desafío. Héctor, muchas gracias por dar un testimonio para México Social. Gracias y bienvenidos a nuestra ciudad, Piedras Negras. Una de las cosas que más sorprende cuando uno llega a esta frontera es no se ve lo que se ve en otras fronteras. No se ven a los migrantes en los parques, no se ve realmente una sensación de desesperación, de falta de información. ¿Cómo podrías describir la situación, digamos, de la ciudad en esta sensación que tenemos los que llegamos de otras fronteras y que de pronto nos damos cuenta que hay un orden, hay un proceso que tú estás articulando junto con otros servidores públicos? Como bien lo comentas, empezamos en esta administración que fue en el mes de enero. Una de las preocupaciones que existía por parte de la autoridad municipal, por parte del alcalde, era el trato que iban a recibir quienes llegaban a nuestra ciudad. Después de venir en una peregrinación muy dolorosa para muchos, que estuvieran aquí tranquilos esperando un proceso, en el caso nuestro, que es un proceso de asilo humanitario o un asilo político en los Estados Unidos. Nos dimos a la tarea de visitar los diferentes albergues que existen en la ciudad,
donde se quedan la mayoría de quienes solicitan un asilo político o un asilo humanitario. Tratamos siempre de estar en diálogo con ellos, explicarles cuál es el proceso, ser muy transparentes, decirles la verdad, los tiempos de espera, lo que ellos van a recibir una vez que lleguen a la entrevista a Estados Unidos. Y a diferencia de otras fronteras, aquí no existe un campo de concentración, no existe un albergue gigante para todos. Aquí hay distintos albergues que son operados bajo la supervisión del propio municipio, pero son operados por diferentes iglesias. Si ustedes se fijan, aquí la gente, los albergues están abiertos, la gente entra, sale, compra alimentos, van a supermercados, salen a pasear, regresan nuevamente a los albergues y se mantienen en orden, esperando ser llamados por las autoridades americanas para continuar con su proceso de... En febrero de este año llegó una gran caravana. 6 meses después, el flujo sigue llegando de otra manera. Y me platicabas que ya no solo son centroamericanos, también tienes casos de gente de Venezuela, de Cuba. O sea, danos un panorama de esta enorme complejidad de distintos orígenes. Cuando recién llegamos nos dimos cuenta que había distintos grupos de migrantes de distintas nacionalidades que estaban olvidados aquí en nuestra ciudad. De hecho, encontramos gente que tenía 2 meses en un hotel, eran de Brasil, y que fueron abandonados por alguien que los trajo con la promesa de cruzar. Nos dimos a la tarea de ir organizándolos, de tener un diálogo con las autoridades americanas y fueron siendo enlazados para solicitar su asilo. Una vez que pusimos orden, nos llega esa caravana en el mes de febrero de alrededor de 1,800 personas y fue pues otra experiencia que tuvimos que enfrentar. Nos dimos cuenta que eran la gran mayoría centroamericanos, había 4 o 5 personas que venían de México también, no todos sabían a qué venían. Sí enlazamos algunas personas que tenían la intención de solicitar asilo. Después de que se termina el proceso de esta caravana, empezaron a llegar distintos migrantes de distintas nacionalidades. Entre ellas empezaron a destacar los de origen cubano, sobre todo eran jóvenes solteros, la mayoría profesionistas con intención de solicitar el asilo. Nos dimos a la tarea de empezar a procesarlos, empezaron a ir y luego fueron cambiando las nacionalidades, los hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses dejaron de venir a nuestra ciudad con intenciones de solicitar asilo y empezaron a llegar gente de Venezuela. Hoy en Piedras Negras tenemos gente de Cuba, tenemos muy poca gente de África, tuvimos un grupo de africanos también muy grande que poco a poco fueron enlazados, otros decidieron irse a otras fronteras, pero todos siempre en una forma ordenada. Todos nunca tuvimos ningún problema de que nos quisieran bloquear un puente, nunca tuvimos problemas de protestas, de manifestaciones, porque pues a todos se les ha dado un trato humanitario y justo. Ahora, esta figura de enlace municipal con la autoridad migratoria americana no es usual, pero da cuenta de algo que he visto como en estos días que he estado contigo, que el vínculo, la relación, la comunicación con las autoridades migratorias americanas es muy fluida y creo que parte de esta capacidad tiene que ver con esta figura de un enlace y que tiene credibilidad, confianza con la autoridad migratoria que tiene también su estructura legal y también personal. Platícanos tu día a día de este enlace, ¿cómo te comunicas con la autoridad migratoria? ¿Cómo logras ese proceso? Pues de que también entiendan la complejidad, las demandas de mucha gente que viene y pues simplemente no sabe qué hacer. Bueno, cuando yo recibí la invitación por parte del alcalde para participar en este proyecto, tuve también una plática con el señor Pau del Rincón, que es el director de los puentes internacionales, y una de las cosas que yo solicité fue el poder estar interactuando con ellos, el poder ser dirigido por ellos también en cuanto a la transparencia de los enlaces que estábamos haciendo. Entonces esto nos lo permitió tanto la autoridad municipal como ellos en el CBP, ¿no? A partir de ahí yo me comprometí a trabajar con ellos las 24 horas para cuando solicitaran un espacio para migrantes, con la idea de agilizar este proceso. Ellos
quedaron complacidos con ello y a partir de ahí tenemos una comunicación constante. Ellos trabajan 24 horas, empiezan casi todas las mañanas regularmente a las 5:30 de la mañana manifestándome cuántos espacios tienen disponibles para entrevistas. Nosotros presentamos lo que tenemos, ellos me dicen qué personas van a poder llegar y yo me encargo de entrevistar a las personas, procesar su información y llevarlos personalmente al puente internacional. Solicitan, digamos, tenemos espacio para familias. El día de hoy, por ejemplo, te puedo comentar que a las 5:45 me hablaron de migración. Hoy vamos a tener un espacio para 10 familias. Tienes ahí unas mamás con hijos, mamás solteras con hijos. Mándame estas 2 mamás con hijos y mándame una familia de 4 personas. Entonces, en la lista, en el orden que llevamos o en la relación que tenemos, yo voy seleccionando las personas que... Verificas que tengan los documentos que necesitan, los llevas. En el caso de familias, tengo que verificar que realmente sean un matrimonio, que tengan un contrato de concubinato, que los hijos sean de los dos. Si es de uno, lo tengo que especificar. Esto es con la idea de agilizar un poquito el trámite y que ellos se desocupen temprano y puedan procesar a otras personas y quienes solicitan el asilo también sea corto su proceso. Existe un programa denominado MPP, que es un programa de protección al migrante, en el que una vez que los entrevista Estados Unidos, se les da una fecha para ir a corte y ahorita en este puente internacional, en una forma aleatoria, las personas que solicitan ese asilo son seleccionados para regresar a México a esperar su proceso. Migración México, aquí en Piedras Negras concretamente, aún no arranca ese programa, sin embargo, ya en la frontera en Estados Unidos ya lo tenemos. Ahorita en forma temporal, las personas que son seleccionadas en este programa MPP son devueltas por Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí Migración les da un permiso para estar temporalmente en México, para poder trabajar, para poderse trasladar en México y posteriormente entrevistarse con un juez en Laredo, Texas. Héctor, muchas gracias. Gracias. Déjame invitar al presidente municipal para que podamos ver cómo está la ciudad y gracias por todo el esfuerzo. Gracias, y sí hacer hincapié en lo que acabas de comentar. No hay una varita mágica que te ponga en Estados Unidos. Hay que hacer un proceso y hay que cumplirlo y es gratuito. Aquí en Piedras Negras estamos muy supervisados y a diferencia de otras fronteras no tenemos un puente que nos divide. Tenemos un puente que une a las dos comunidades. Vamos a un corte. Señor presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres, muchas gracias por el espacio. Al contrario. Y me gustaría que nos des este proceso, primero, esta reflexión. Piedras Negras es muy particular, déjeme decirlo así, o sea, señor alcalde, porque uno va a las otras fronteras y uno percibe el desbordamiento de muchas cosas. Carencias de siempre, pero de pronto lo que está pasando, ¿no? Las caravanas que nos decía Héctor Menchaca. ¿Cómo podríamos darnos esta secuencia de Piedras Negras? ¿Dónde estamos ahorita después de ese proceso tan duro que se vivió pues, hace poco realmente? Totalmente, Mario Luis, a todo el auditorio en nuestro país, muchas gracias por el espacio. Bien lo dices, somos frontera con Texas, en el estado de Coahuila, Piedras Negras y frontera con Eagle Pass. Empiezo por lo que acabas de decir, lamentable para nosotros, para todos los que aquí en esta ciudad y en esta región vivimos. Hace muy poco tiempo, 8 años, vivimos una tragedia con uno de los grupos criminales más importantes del país, los Zetas, así se les conocía, y vimos tragedias de desaparición de familias enteras y de muertes. Se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo. Y como sociedad hemos aprendido y tenemos que sí pedir el apoyo tanto de los gobiernos federal y estatal, pero lo que no busquemos resolver nosotros difícilmente se va a resolver. Hoy Piedras Negras vive un momento de mucho desarrollo económico, industrial, vivimos un paz de tranquilidad. Hoy el INEGI nos muestra como la frontera más segura del país. No cantamos victorias. Afortunadamente hoy Piedras Negras es diferente a esos 8 años atrás de los que hacías mención, Mario Luis. Muy diferente. Pero sin cantar victoria. Hoy la frontera de México con los Estados Unidos vive un momento que parte de tus entrevistas van enfocadas a esa situación. La cuestión migratoria
desde la óptica que pocas veces en el pasado lo habíamos vivido, de una migración de extranjeros, no solamente de algunos países del continente africano, sino también de América del Sur, cosa a la que no estábamos acostumbrados. Recibir al migrante, no lo puedes desaparecer, no puedes simplemente cerrar los ojos o voltear la vista hacia otro lado, y a la vez ayudarnos a nosotros mismos para que lo que se está construyendo no lo pierdas. A veces para quien nos ve en cualquier ciudad o estado del país, comprender a la frontera es diferente. No es hacerles algún trabajo a nuestros hermanos de los Estados Unidos, es hacerlo nosotros mismos. Si participamos en situaciones migratorias es por el bienestar de nosotros quienes vivimos de este lado de la frontera. Si dejamos que prive el desorden total, que lleguen cientos de migrantes a la frontera, tan solo en los primeros 9 meses de este año, a esta frontera, concretamente Piedras Negras, han llegado 37,285 personas de otros países que no son México. Si nosotros no tuviéramos o no apoyáramos, ¿en qué problema estaríamos metidos en este momento? Uno de los indicadores de una ciudad fronteriza es tener los puentes siempre abiertos. Es una línea de vida sanguínea, económica, y muchas veces en otras ciudades, la primera manifestación de que algo no está funcionando es que se cierran los puentes. Y aquí, según los testimonios que yo he recabado, los puentes siempre han estado abiertos. Eso es uno de los indicadores más sensibles de la ciudad por lo que implica. Si se cierra un puente, no afecta al ciudadano americano, afecta a quien cruza de los Estados Unidos a México por servicios, de restaurantes, de cualquier tipo de servicios. El beneficio es nuestro. El que nosotros ayudemos con enlace migratorio con la aduana de los Estados Unidos es ayudarnos a nosotros mismos. En el fondo está una realidad. Estas ciudades los puede dividir o los une un puente, pero finalmente hay una relación que quisiera que me platicas con las autoridades municipales de las ciudades del otro lado. Ustedes tienen que interactuar constantemente como responsables de dos territorios urbanos que están juntos. Te doy un ejemplo de lo que impacta al país y después a tu pregunta expresa. A ver, a nuestros hermanos de Aguascalientes, de la empresa Nissan armadora que tienen ahí, o en Saltillo que está la armadora de General Motors o de Chrysler, o en el estado de Zacatecas que manejan mucho de los minerales que van de exportación. El que el ferrocarril se detenga por cuestiones migratorias de que van sobre los trenes personas de otro país, es afectar la economía de Aguascalientes, de Zacatecas, de Saltillo en Coahuila, como ejemplos. No es a la frontera solamente, es nosotros ya el último paso antes de cruzar Estados Unidos, mercancías. Por aquí cruzan más del 60% de las mercancías de ferrocarril a los Estados Unidos. Entonces, ese es nuestro propio y mejor interés, que las cosas funcionen perfectamente bien. Entonces, sin conocer de esto que se da a partir de finales del año pasado, esta migración de extranjeros, pues hemos ido evolucionando, con pros, con contras, pero hemos entendido, Mario Luis, que si nos llevamos muy bien con las autoridades de los Estados Unidos, les ayudamos y nos ayudamos a nosotros mismos. Y por eso este enlace migratorio, un concepto que antes no conocíamos, pero antes tampoco conocíamos entre comillas, asilo político que buscan muchas personas de Venezuela o de Brasil o de Honduras o de Guatemala o de El Salvador, inclusive de algunos países del continente africano, con esta figura que no es una garantía tampoco para que no se malinterprete. Yo vengo de alguno de estos países por diferentes razones, llego a la frontera mexicana, busco cruzar en forma ilegal a través del río Bravo, y donde mis probabilidades de que tenga éxito de ese asilo bajan considerablemente. O de otra manera, esperar un turno ordenado que puede pasar semanas o meses y que ahí implica un problema para el lado mexicano porque se empiezan a juntar grandes cantidades de personas y de esta manera esperar, cruzar, decir, vengo a solicitarle a usted, Estados Unidos, un asilo político porque en mi país hay esto. No existe garantía de que se lo vayan a dar. La autoridad migratoria simplemente registra el nombre, su servidor Claudio Bre, soy de tal parte, y después me da una cita a futuro, sin la fecha, para ver a un juez federal que es el que va a determinar si lo que me estás diciendo es correcto, no de que ya simplemente por haber recibido una cita te van a dar el asilo. Y una de tus preguntas importantes que escuchaba
en todos estos reportajes que haces. Muchos de estos que ya solicitaron el asilo político están siendo retornados al lado mexicano. Sí. Y esto crea una gran presión en las comunidades fronterizas mexicanas, porque por un lado el anhelo de ese migrante después de meses de decir aquí espero a ver cuándo me llaman. Y por el otro lado, pues lamentablemente mucha gente que se empieza a concentrar. Otra de tus preguntas importantes. Por mes, durante el mes de junio, durante el mes de julio, cruzaban por esta frontera, porque son estadísticas de la patrulla fronteriza, en promedio 4,000 personas buscando ese asilo político. Si tú lo pusieras a una cantidad de $1,000, es un negocio de $4 millones por mes. Tan solo en esta pequeña isla que se llama Piedras Negras en el estado de Coahuila, con Eagle Pass en el estado de Texas. Multiplicado por toda la frontera, haces y fomentas el crimen organizado. Y ahí nos regresamos a la pregunta que hacías al principio. Nosotros vivimos momentos que no quisiéramos en nuestra vida volver a vivir con el crimen organizado. En Piedras Negras, en la frontera mexicana, al menos en esta, estamos tratando de cuidar los dos grandes esenciales principios. La seguridad, porque la perdimos en un momento de nuestra vida, la seguridad sobre todo, y lógicamente, si hacemos de la infraestructura y del orden nuestros principios, nos va a ir bien si Dios quiere. Pues quiero agradecerte mucho, Claudio. Mario Ha sido Luis, un gusto agradecerle, decirles a todas las personas que nos ven del 11 todo el apoyo que nos dieron para estar aquí y poder mostrar esta ciudad que crece, que enfrenta desafíos, pero también tiene un lado de preservar los derechos de todos los que están aquí. Y esta figura de enlace con la coordinación y comunicación ha logrado hasta ahora poder procesar algo inédito, un flujo migratorio, desplazamientos, que es un desafío, pero por otra parte, la enorme potencia que se ve aquí, de una frontera articulada y que se ve el flujo. Y en eso creo que más que reconocerte el esfuerzo. No, muchas gracias. Mario Espero Luis, verte el próximo año para poder ver cómo sigue en esta gestión que sin duda... Siempre bienvenido Canal 11, Mario Luis Fuentes, a todos en el país, con todo lo que representa una frontera segura, a la que ustedes pueden llegar, no solamente visitar, cruzar en un momento dado a los Estados Unidos y regresar muy bien a nuestro país. Claudio, muchas gracias. Al contrario. Gracias. Buenas noches, gracias.